He compartido algunos vídeos de ese estilo porque eso nos debe hacer pensar como sociedad el hecho de que, oye, no estamos yendo por el buen camino. Que haya quien se dedique a generar contenido simplemente destruyendo cosas, generando residuos de una manera totalmente innecesaria, solo por el hecho de acumular likes o visualizaciones, es para replanteárselo. Que no digo que no se pueda hacer de otra manera, o sea, no se trata de dejar de hacer contenido, de divertirse o de celebrar las cosas, sino de hacerlo de una manera un poquito más responsable. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Javier Clemente, ambientólogo, especialista en gestión sostenible de residuos y creador de Todos Somos Reciclaje. Javier, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar, bien hallado y muchas gracias por contar conmigo aquí en este podcast que para mí es un referente en economía circular. Muchísimas gracias, Javier. Y realmente este capítulo es una primera vez en varias cosas. La gente sabe, las que nos siguen en Revolución Circular, que generalmente compartimos experiencias con empresas, con emprendimientos, pero desde que te conocí y desde que tuviste además la amabilidad de invitarme a tu podcast en YouTube, que por lo demás vamos a dejar el link aquí en la descripción, dije, tengo que invitar a Javier a Revolución Circular, tengo que invitar a esta persona que definitivamente todos quienes nos ven y escuchan en Revolución Circular, en algún minuto, Javier, se han cruzado con tu contenido fantástico que compartes en todas las redes sociales y para mí es un honor contar contigo y poder adentrarnos también en una historia muy interesante que vamos a conversar a lo largo del episodio. Así que te agradezco tu presencia y tu generosidad de participar en Revolución Circular. Muchas gracias, Petar. Javier, antes de adentrarnos en temas técnicos que claramente vamos a conversar, como es el reciclaje, la economía circular, me gustaría para quienes, y que tengo la duda, quién no te conoce ya a esta altura, pero para aquellos pocos que no te conocen y que siguen a Revolución Circular, que nos contaras un poco tu historia, pero también la historia de este referente para mí de generación de contenido que es Todos Somos Reciclaje. ¿Cómo nació? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las líneas de negocio? Todo lo que nos quieras compartir de Todos Somos Reciclaje. Claro que sí, encantado de hacerlo, Petar. Pues fíjate, Todos Somos Reciclaje surge en 2016, pero realmente la semilla de Todos Somos Reciclaje se sembró en el año 2014. Antes de ponerme con ello, me gustaría situar a toda la gente que nos está escuchando en el contexto para que entiendan un poco la trayectoria y el porqué de cada una de las cosas que han ido pasando para que al final este proyecto que he desarrollado pues haya visto la luz, ¿no? Y yo, desde que tengo uso de razón, me ha encantado la naturaleza, he sido un apasionado, disfruto mucho de la naturaleza y cuando era pequeño solo tengo recuerdos de estar, o sea, tengo muchos recuerdos, ¿no? Pero muchos de los recuerdos que tengo es de estar con mis padres yendo al río en verano a bañarnos o haciendo una ruta de senderismo o simplemente ir a buscar minerales, a ver pájaros, a ver cualquier tipo de ser. Y también tengo la suerte, o en función de cómo se mire, de que mi abuelo tenía una pequeña parcela con un huertecito y unos árboles, entonces yo iba muchísimo tiempo ahí. Iba horas y horas y me encantaba, estaba siempre, pues, enredando con la tierra, con las plantas, me lo pasaba como un niño de esa edad y para mí eso era fuegos artificiales en la cabeza. Entonces, siempre he estado en ese contacto con la naturaleza y siempre me ha interesado y me ha importado, ¿no? Y a medida que he ido creciendo, he ido viendo el daño que le podemos ir haciendo los seres humanos al ecosistema. Y de hecho, recuerdo una anécdota que me pasó hace ya fue en el 2006, de hecho. Fue la primera vez que yo participé en una recogida de residuos en la naturaleza. Hoy es algo más habitual, pero fíjate, en aquellos años, en el 2006, la conciencia ambiental que había era, pues, ni la mitad de la que hay ahora. Entonces, yo y unos amigos vimos la actividad y dijimos: "Venga, pues vamos a participar". Ahí como unos locos nos fuimos, siendo unos chavalines, nos fuimos a participar y la verdad es que estuvimos limpiando una vereda de un río, de la localidad en la que vivo y, buah, sacamos de ahí, que no se veía a simple vista, pero terminamos sacando kilos y kilos y kilos de residuos en un tramo de apenas 200 metros, 300 metros. Muchísimos textiles, metales, plásticos, de todo. Y ese fue una de las primeras experiencias que yo tuve, digamos, directamente con los residuos, y ya vi ahí algo
que me atraía, ¿no? De los residuos, pero no era nada que fuese relevante y que fuera a marcar el que yo dijese, venga, me voy a centrar en residuos. Poco más tarde, porque de hecho, hago un inciso, digamos, me apasionaba la naturaleza, pero yo llevaba una vida enfocada más hacia el deporte, hacia la práctica deportiva de alta competición y demás. No tenía, digamos, la tentación o la visión de sí o sí dedicarme a temas ambientales. Pero todo cambió eso de la noche al día. Cambió porque yo sufrí un accidente de tráfico bastante grave y eso fue un palo muy duro porque me hizo reconfigurarme o reconstruirme de la situación en la que estaba y la trayectoria que llevaba hacia la situación en la que me encontraba en ese momento y hacia dónde tenía que ir. Y tras ese accidente, obviamente fueron momentos duros, ¿no? Pero al final de todo se sale y de todo se aprende. Y llegó el momento en el que dije, guau, la vida me ha dado una nueva oportunidad. O sea, yo estoy en deuda con la vida y tengo que aprovechar eso para hacer algo constructivo y positivo y, ¿por qué no?, que ayude a la sociedad y al medio ambiente. Y eso fue algo que se me quedó dentro, que me marcó para siempre, obviamente, y me decidí entonces por centrarme en estudiar en ciencias ambientales y dedicarme a cuestiones ambientales. Y fue así como entré en los estudios del medio ambiente. Luego, cuando terminé la carrera universitaria, me especialicé con un máster en gestión sostenible de residuos, porque durante mi etapa universitaria, en uno de los cursos, me enamoré. Vi pasar una asignatura que se llamaba gestión de residuos y fue un flechazo a primera vista y dije, ¡guau! ¿Dónde ha estado toda mi vida esto? Y entonces ya podemos hilar un poco el hecho de que esa primera recogida de residuos que hice ya dejó una huella en mí, que quizá, no lo sé, al final es una concatenación de hechos, me hizo tomar la decisión de centrarme en los residuos. Y luego fue cuando estudié el máster, ya en el máster supe que yo me quería dedicar a los residuos sí o sí. Sin embargo, no tenía claro muy bien qué enfoque tomar, ¿no? O qué perfil o qué destino seguir una vez que saliese de los estudios. Entonces, bueno, al final terminé de estudiar el máster y me surgió una oportunidad laboral, algo que en la vida hubiese soñado ni pensado siquiera, porque nunca jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Y es el hecho de dedicarme a transmitir conocimientos. Es decir, yo terminé de estudiar el máster y me surgió una oportunidad para dar cursos de formación, pero no en cualquier sitio ni de cualquier manera. Cursos de formación sobre residuos en centros penitenciarios, a los internos. O sea, yo jamás me hubiese pensado que iba a dar clase de algo a alguien y menos en una cárcel. Para mí eso era un reto y dije, voy a por ello y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Entonces pasé todas las pruebas recuerdo el primer día que estaba allí delante de la puerta del centro y dije, uff, ¿dónde me he metido? Yo no sé si he hecho bien en venir, pero ya una vez que entré se me pasaron todos los nervios, todo bajó otra vez al terreno, al suelo y nada, empecé a dar la clase y en el primer día de clase, y aquí viene algo relevante, supe que yo hiciese lo que hiciese en el resto de mi carrera profesional, tenía que dedicarme de alguna manera a transmitir conocimientos, a compartir conocimientos, porque vi que era algo que me llenaba, que me satisfacía. Y eso, no sé cómo explicarlo. Si alguien ha tenido esa sensación, seguro que sabe a lo que se refiere, porque fue una conexión instantánea, ¿no? Los propios alumnos del curso me lo decían, que si yo me había dedicado más tiempo o más veces a hacer eso, y yo dije que va, es la primera vez, pero sé que lo voy a hacer más veces. Entonces, esa fue la semilla de lo que luego en 2016 fue Todos Somos Reciclaje. ¿Por qué? Porque ahí empecé yo a darle vueltas al hecho de cómo podía yo hacer que esos conocimientos que compartía para unas pocas personas pudiesen llegar a muchas más personas y ayudar a la mayor cantidad de ellas posible. Entonces, durante los siguientes años estuve dándole vueltas a cómo podía hacer eso y encontré la solución en las redes sociales. Que las redes sociales tienen su cara A y su cara B, obviamente, pero usadas bien son una herramienta potentísima. Bueno, ¿qué te voy a decir yo si estamos aquí hablando en tu podcast, no? Entonces, ahí fue cuando en el 2016 ya inicié Todos Somos Reciclaje en redes sociales, donde voy compartiendo contenido. Inicialmente era en un par de redes, eran Instagram y YouTube, Facebook, luego se añadieron pues otras, ¿no? YouTube, TikTok, etcétera. Y a raíz de ahí
fui compartiendo contenido con la periodicidad que podía, porque yo lo llevaba de manera paralela a mi carrera profesional en diferentes ámbitos de los residuos. Y luego ya fue al inicio de este problema mundial que tuvimos sanitario hace unos años que decidí centrarme al 100% en este proyecto y poner todos los recursos que tenía en ello. Y hasta día de hoy. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Wow, qué historia, y solo puedo pensar, partiendo por mí, ¿no? Pero todas las personas que están escuchando y viendo, cómo nos podemos sentir identificados con tu historia de haber recorrido estos caminos similares, haber tenido este hito que nos pasó a todos al mismo tiempo a nivel mundial con la pandemia, pero también cruzarnos con algo que quizás se liga con la primera palabra en nombre de nuestro podcast, que es revolución, de cuarta revolución industrial, este cambio de paradigma que permitió tecnologías disruptivas que justamente permiten que hagamos esto, ¿no? Esta entrevista, esta conversación a miles de kilómetros, y que te han permitido a ti generar este impacto a nivel global con la generación de contenido, encauzando todo tu conocimiento y tu capacidad hacia un tema tan importante como es el uso eficiente de estos recursos. Pero, Javier, hay mucho que desempacar en todo lo que nos comentaste, y claramente algo que me impactó muchísimo cuando me puse a leer mucho más sobre tu historia es lo que mencionaste sobre este accidente de tráfico que realmente cambió tu perspectiva sobre la vida, en síntesis. ¿Cómo influyó este evento en tu decisión para fundar Todos Somos Reciclaje? Pues fíjate, yo era un adolescente en esos años, entonces tener un acontecimiento así a esa edad, pues es duro. Ya no para la propia persona, ¿no? O sea, ya no para mí, sino para toda la familia que te rodea, todos tus seres queridos, ¿no? Que sufren mucho. O sea, es una situación bastante dolorosa, ya no por mí, sino por toda la gente que me rodea, ¿no? Entonces, ese hecho en sí no supuso el que yo quisiese hacer o crear Todos Somos Reciclaje. De hecho, yo no tenía ni idea en aquella época. Lo que sí supe en ese momento fue que yo estaba en deuda con la vida, tenía que hacer algo, esta nueva oportunidad tenía que aprovecharla de alguna manera, y qué mejor forma de ayudar en la forma en la que pudiese, ¿no? A la sociedad y al medio ambiente. Y eso fue, pues, otra de las concatenaciones de hechos que al final confluyen en que años más tarde diese como consecuencia la creación de Todos Somos Reciclaje. Perfecto. Y realmente también todos nos podemos sentir identificados con algún hito que generan ese cambio en el camino, y claro, viéndolo hacia atrás en perspectiva, fueron situaciones que finalmente, como tú dices, concatenaron y permitieron que uno esté desarrollando lo que hoy está ocurriendo. Otro hecho que me llamó muchísimo la atención y que tú lo explicas extremadamente bien, es esta situación o experiencia, mejor dicho, de impartir cursos formativos en centros penitenciarios, que definitivamente son un punto de inflexión en tu carrera, y que yo creo que también te permiten descubrir tu capacidad de comunicación y finalmente tu capacidad de generar contenido. ¿Qué aprendizajes obtuviste en esta etapa y cómo influyeron en tu labor de divulgación? Pues para mí impartir esos cursos en centros penitenciarios fue súper importante y una experiencia, ¿qué te voy a decir? Impresionante, que me enriqueció mucho a nivel personal y profesional. Porque, por una parte, fue la primera oportunidad que yo tuve de comunicar, de ver que el comunicar se me podía dar bien y si me podía gustar o no, porque yo previamente lo único que tenía era los trabajos que había puesto en la universidad o cosas así, ¿no? Que por cierto, otro hecho, hilándolo ahora con esto, que luego ya vi que podía llevarme por esta vía de la comunicación, fue que cuando terminé el máster me dieron un reconocimiento, la mención de calidad a la mejor exposición del trabajo de fin de máster, Eran que en ese señales ya. momento. Claro, en ese momento yo no era consciente de eso, pero luego ya pasado el tiempo y viéndolo con perspectiva, dices: "Ostras, a lo mejor, ya estaba algo enfocado, ¿no?, en ese aspecto". Entonces, lo que te comentaba,
Esta experiencia para mí a nivel personal supuso un gran avance. Yo date cuenta que me incorporaba prácticamente al mercado laboral y era súper joven. Entonces, estar en un ambiente así, dando clase, pues era como, para que nos entienda la gente, como salir de la autoescuela y montarte directamente en un Ferrari, ¿sabes? Era pasar de 0 a 100. Era un desafío y a mí, como me gustan los desafíos, dije, voy a por ello y voy a tratar de hacerlo bien. El hecho de ver cómo los alumnos, a medida que va transcurriendo el curso, van mejorando, es algo que no tiene precio. El ver que le estás dando o que le estás ofreciendo una oportunidad, ¿no? Para que luego puedan reincorporarse al mercado laboral, eso reconforta mucho. Y a nivel profesional, aprendes a desenvolverte en situaciones complicadas, porque obviamente no estás en un entorno como puede ser una universidad. Aprendes a lidiar con problemas, aprendes a comunicar de una mejor manera y eso te da, como decimos aquí en España, te da tablas, ¿no? Te da como un background o una experiencia que de otra forma sería complicado adquirirlo si no te dedicas específicamente a formar durante mucho tiempo. Para mí yo creo que fue un concentrado de formación o de experiencia concentrado en poco tiempo y que sin esa experiencia ni existiría Todos Somos Reciclaje, ni yo me dedicaría a la comunicación, ni lo haría como lo hago. Fantástico. Y como dices, ¿no? El colocarse en situaciones que de repente son incómodas, son el principio del crecimiento y no tengo duda que esta experiencia junto a las otras que has vivido han sido algo así. Y qué interesante lo que señalas sobre este reconocimiento que tuviste tempranamente, que empiezan a ser señales que quizás empiezan a aparecer en el camino y que después uno en retrospectiva las une y se genera en la historia. Pero estos premios, estos reconocimientos, para mí son vital y son extremadamente importantes. Y cuando uno se mete, uno ingresa ahí a tu cuenta de Instagram, uno lo que primero ve con mucho orgullo son también estos reconocimientos que has logrado en tan corto tiempo. Has sido galardonado con el Premio Creadores 2024, muy recientemente, Movilidad y Sostenibilidad, el Premio Nacional al Medio Ambiente, en la primera gala de medio ambiente también en el 2024. ¿Qué significan, después de este trabajo, después de este camino que has recorrido, estos reconocimientos para ti y para Todos Somos Reciclaje? Pues o sea, en primer lugar, me hace muchísima ilusión recibir cualquier reconocimiento y para mí es, valga la redundancia, el reconocer todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de la divulgación y de la creación de contenido en redes sociales, porque al final lo que se ve es solo la punta del iceberg. El Exacto. resto, todo lo que hay detrás, no se ve. El hecho de la ideación, el cómo contar las cosas, qué guión utilizar, qué palabras utilizar, cómo convertir o, digamos, traducir algo complejo, un tema complejo, en algo sencillo para que la mayor cantidad de personas lo puedan entender. Todo eso no se ve y requiere muchas horas de trabajo y de esfuerzo, y el hecho de que te den un reconocimiento por ese trabajo precisamente, pues en mi caso a mí me llena de orgullo porque es una manera, ¿no? de recompensar todo eso que hay detrás, que ni de lejos es el objetivo del trabajo que yo hago. O sea, al final los reconocimientos yo lo considero como una consecuencia precisamente del trabajo y no como un objetivo, que habrá quien lo vea al contrario, pero en mi caso es así. Y no sé si se pueden apreciar por aquí algunos de los reconocimientos, pero en esa estantería los tengo colocados con mucho orgullo porque para mí significa mucho. Fantástico. Y yo creo que es importante porque como tú dices, en el 80-20, el 80% del trabajo que tú realizas no se ve, solamente se ve ese 20% que es el producto final absolutamente refinado, con muchísimas horas, muchísimo esfuerzo puesto atrás. Y también hay una satisfacción interna y pensaba en tu experiencia en las cárceles, que también la mejor manera de aprender es enseñar. Hay un dicho que dice algo por así, ¿no? Y también hay una satisfacción interna en hacer todo esto. Javier, vamos ahora que conocemos, y no tengo duda que quienes nos están viendo y escuchando ya han unido todos los puntos y están escuchando y viendo esta entrevista con mucho interés desde la parte humana. Vámonos ahora a la parte más técnica, más de Todos Somos Reciclaje, más de Javier Emprendedor. Y respecto de los servicios que ustedes están ofreciendo, que tú estás ofreciendo en Todos Somos Reciclaje, he visto que ofreces desde formaciones, charlas, consultorías, marketing
de influencia, que son temas extremadamente importantes en esta economía de la atención que vivimos hoy en día, en esta economía de la generación de contenido, donde también siempre lo decimos, y aquí me pongo mi sombrero de empresario, lo que no se cuenta no existe. En síntesis y como pregunta es, ¿cómo decides en qué proyectos involucrarte y qué criterios estás utilizando hoy por hoy para seleccionar estas colaboraciones en un tema que, y en un momento que quizás es sensible también para elegir quiénes son realmente tus partners? Pues, como bien dices, la elección de proyectos en mi caso lo considero algo fundamental y relevante. Proyectos que estén alineados con mis valores, con lo que yo divulgo, con lo que trato de compartir y que sobre todo incorporen la economía circular, si no como columna vertebral del propio negocio, la propia entidad, la propia administración que sea, que estén transitando hacia esa economía circular. Obviamente no es lo mismo una pequeña empresa que puede ya nacer con la economía circular como modelo de negocio que una multinacional, ¿no? Que al final es tan grande que cuesta más transitar o pivotar hacia economía circular. En cualquier caso, yo siempre analizo los proyectos para ver si cumplen con eso, si cumplen con mis valores, si es simplemente postureo o realmente se están implicando y están tratando de transitar, que obviamente muchas veces no es sencillo hacer ese filtro, pero sí que es verdad que muchas de las propuestas que me llegan las rechazo, precisamente por eso, porque no cumple con esos estándares y directamente lo descarto. Prefiero no hacer esa colaboración, no ganar ese dinero antes que sentirme mal haciéndolo, ¿no? Así Pero es. también es en función un poco del tipo de proyecto que sea. No es lo mismo que yo quiera hacer una colaboración para promocionar un servicio, un producto, que hacer una asesoría. Obviamente, es diferente, ¿no? Porque al final una cosa es un trabajo a puerta cerrada que estás haciendo con una entidad, con una empresa, y otra cosa es un trabajo que estás haciendo de cara al público. Entonces es un poquito diferente, pero al final la base de todo es eso, que esté alineado con mis valores. No, y eso es clave y también es un gran mensaje para el público de Revolución Circular, el tener ese filtro hoy por hoy en una época también donde el postureo, el greenwashing pueden ser temas y son temas muy sensibles, ese filtro que uno debe hacer de quién invitar, de con quién colaborar son claves y particularmente cuando estamos generando contenido. Javier, ya que mencionaste la economía circular, también para mí fue una gran alegría cuando empecé a consumir y acercarme al contenido de extremada calidad, que también espero conversemos en un minuto de eso, donde tenemos mucho que aprender de todas las maravillas que tú generas permanentemente. Cuando todos somos reciclaje ya empieza a incorporar la circularidad desde muy temprano y veo cómo tú te estás enfocando particularmente en las 9 R de la economía circular. Y quería pedirte que nos explicaras desde tu perspectiva este concepto, cómo las personas pueden aplicarlo en su vida diaria, porque es una de las preguntas, Javier, que permanentemente recibimos en Revolución Circular y creo ahí es donde nuestros contenidos son muy complementarios, porque los ejemplos que tú das, los casos son de cosas muy prácticas, siendo que en Revolución Circular, claro, muchas veces lo vemos quizás desde una mirada un poco más industrial. Pero, ¿cómo estás mirando estas 9 R de la economía circular? Pues fíjate, lo cierto es que si te paras a pensar, de unos años hacia acá, no se han ido nada más que sumando erres y erres y erres a esas nuevas reglas, ¿no? Y cada vez son más extensas y oye, que está bien, ¿no? Sin embargo, a nivel ciudadano, necesitamos una regla que sea fácil de recordar y de aplicar. Yo siempre recomiendo que cualquier persona incorpore las 3 Rs, mínimo, reducir, reutilizar y reciclar. Y de ahí, si ve que con el paso del tiempo se le está quedando corto y quiere incorporar más Rs, o quiere, digamos, incorporar todas esas Rs dentro de cada una de esas 3, que es un truco que yo trato de enseñar, para que la gente no se agobie con tanta R, pues que lo haga, ¿no? Sin embargo, también hay que especificar que mientras más Rs tenga esa regla, por así decirlo, mejor va a ser. Lo que pasa que a nivel particular y a nivel ciudadano, con el ritmo de vida frenético que llevamos, si ya cuesta memorizar 3 Rs, imagínate 9. Lo cierto es que a nivel empresarial, pues tiene todo el sentido del mundo estas 9 Rs, que
Empezando con el repensar, ¿no? El repensar las cosas. Repensar, por ejemplo, los productos, los servicios. ¿Realmente este producto que estoy ofreciendo o este servicio es necesario o le puedo dar una vuelta al modelo de negocio y en la manera en la que lo ofrezco? Pues eso está bien hacérselo a nivel empresarial. También el rediseñar las cosas, el ecodiseño, porque es una etapa en la que se determina el 80% de los impactos ambientales de un producto o de un servicio, por lo tanto hay que prestarle especial atención para que a lo largo de la cadena de valor luego de ese producto o de ese servicio todo esté ya pensado. También está la refabricación de productos usados y volverlos a poner en circulación al menos con la misma calidad que cuando eran nuevos. Después estaría la reparación o la R de reparar, que al final es alargar la vida útil de las cosas todo lo posible porque eso nos va a permitir reducir el consumo de recursos, de materias primas, de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Luego estaría la redistribución de productos que o no se han vendido o no se han podido sacar al mercado de alguna manera, pues que se redistribuya, ¿no? Ya es que se ha fabricado, se ha producido, los impactos ambientales de esa fabricación se han generado, pues qué mejor que terminar aprovechándolos. Después estaría ya la reducción, el generar la menor cantidad posible de residuos, la reutilización y por último, bueno, antepenúltimo, mejor dicho, el reciclaje y ya por último en estas 9 Rs, la recuperación energética, que si no se puede reciclar algún tipo de residuo, pues qué menos que aprovechar la energía que contiene de alguna manera. Pero a través de la I+D+I, lo importante o lo relevante es que cada vez lleguen menos recursos al final de la vida útil y se tengan que valorizar energéticamente, sino que se puedan como poco, reciclar y reincorporar a este ciclo productivo. No puedo estar más de acuerdo con lo que señalas y cómo lo estás planteando, y por eso es tan importante el poder llevarlo desde la visión industrial, que es también donde nace un poco la economía circular, a casos más prácticos, más del día a día, y eso lo agradece todo el público que consume tu contenido y te sigue permanentemente, y te agradezco también la definición que tú nos das. Javier, pero como si esto no fuera poco, con todo el contenido que estás generando, con todos los reconocimientos que también has recibido, escribiste un libro. Eres autor de un libro denominado Residuos del problema a la solución. Qué más práctico y más directo el mensaje. ¿Qué te motivó a escribirlo y qué pueden esperar las personas que lo compren después de esta entrevista y se sumerjan en sus páginas? Pues fíjate, es un libro que me hizo, es el primero que yo escribí, me hizo muchísima ilusión el hecho de escribirlo, era algo que yo quería hacer por el hecho de dejar un legado, ¿no? Porque compartir contenido en redes está fenomenal, pero si en algún momento la red social desaparece o cualquier cosa, todo ese contenido desaparece. Entonces dije, voy a escribir un libro, voy a plasmar esos conocimientos en un libro y lo voy a sacar de alguna manera. Yo cuando pensé en escribirlo, no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo, no sabía cómo funcionaba el tema de las editoriales, nada. Entonces, lo que hice fue escribir el libro, que lo escribí en muy poco tiempo, lo que más tiempo me llevó fue luego el maquetarlo todo, y como no sabía cómo publicarlo, empecé a ver opciones. Contacté con editoriales que no me hicieron mucho caso, la verdad, y entonces dije, ya que he llegado hasta este punto, no puedo quedarme sin publicar el libro, tengo que hacerlo de alguna manera. Y fue cuando encontré las herramientas de autopublicación. Es decir, tú te lo guisas, tú te lo comes. Y fue cuando, a través de una de estas herramientas de autopublicación, pude publicar el libro y que se vendiese al público de, pues prácticamente el mundo entero, ¿no? Con la ventaja de que no hay un stock de libros impresos, sino que se imprime únicamente bajo demanda, lo que contribuye a reducir esos impactos ambientales y además se imprime en la central más cercana de la venta del libro. Por lo tanto, también se reducen esas emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte. Impresionante. Otra de las, yo creo, hitos de la cuarta revolución industrial, el poder generar estas tecnologías, estos procesos innovadores que además van absolutamente en línea del mensaje de lo que estás planteando en el libro. Lo encuentro fantástico y también es una invitación a las personas que nos ven y escuchan de generar contenido y de poder hacerlo a través de estos modelos ya más descentralizados, que son además la quintesencia de lo que estamos viviendo hoy. Me encanta el ejemplo y te agradezco que lo compartas con nuestro público. Javier, la educación ambiental claramente es parte fundamental de tu trabajo, la columna vertebral, me atrevería a decir. ¿Qué estrategias
consideras más efectivas para generar esta conciencia en los distintos públicos? Porque uno no tiene control finalmente del perfil de la persona que está consumiendo, acercándose a este contenido, pero particularmente en un tema tan nicho, porque todavía es nicho, me atrevería a decir, como es la gestión sostenible de los residuos. Pues fíjate, al final, como tú bien dices, la audiencia en redes sociales es un poco homogénea, está toda junta mezclada y tienes que tratar de, o por lo menos yo es lo que hago, tratar de conectar con la mayor parte de la audiencia posible. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues hablando un lenguaje sencillo. Ya solo con hacer eso, ya estás haciendo mucho. Porque si te pones a hablar de un tema muy concreto, que encima es complicado de entender, y con tecnicismos, te entienden los 4 que piensan como tú. El resto no se entera nadie de nada. Entonces, tratar de compartir contenido de una manera o con un lenguaje sencillo ya es bastante. Ahora bien, puede ser que en ocasiones quieras hacer un contenido más específico para cierto grupo de personas de cierta edad o de ciertos intereses. Puedes hacerlo también. Lo que pasa que vas a dejar fuera, obviamente, a otra parte de la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, al final es buscar un poco el equilibrio, ¿no? De contenido más específico, más técnico, contenido más simple, más sencillo y más, a lo mejor, entretenido. Es buscar un equilibrio. Así es. Y también hay contenido que a mí y me viene a la cabeza que genera también un impacto. Me recuerdo un video que vi que compartiste en Instagram de una tendencia que hay ahora de personas que destruyen ciertas cosas con líquidos al interior Mm. y realmente empiezas a tener, claro, un impacto que quizás es no directo, pero dices, ¿qué está pasando en nuestro mundo? ¿No? Realmente me quedó esa imagen en la cabeza. No sé si la recuerdas. Sí, 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 y es que he compartido algunos vídeos de ese estilo porque eso nos debe hacer pensar como sociedad el hecho de que, oye, no estamos yendo por el buen camino. Que haya quien se dedique a generar contenido, simplemente destruyendo cosas, generando residuos de una manera totalmente innecesaria, solo por el hecho de acumular likes Exacto. o visualizaciones, es para replanteárselo. Que no digo que no se pueda hacer de otra manera, o sea, no se trata de dejar de hacer contenido, de divertirse o de celebrar las cosas, sino de hacerlo de una manera un poquito más responsable. Oye, ¿te gusta romper cosas? Vale, rompe algo. Si vas a romper algo, trata de que sea por lo menos reciclable y que no lo hagas siempre y que luego lo dejes todo limpio, igual que te lo encuentras. Entonces, sí, de vez en cuando hay tendencias que se ponen de moda, que pueden parecer muy impresionantes, muy bonitas visualmente, pero ¿a costa de qué? Exactamente, exactamente. Impactante realmente ese video. Javier, estás ofreciendo también cursos online sobre sostenibilidad y reciclaje. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas que se acercan a ti y qué impacto estás observando en las personas que participan en estos cursos online? Pues así es, Petar. Tengo varias formaciones online de diferentes temáticas, por ejemplo, de reciclaje de plásticos, de cómo ser más sostenible en tu vida diaria, de educación ambiental para trabajar con niños, específicamente con actividades de educación ambiental, etcétera. Y lo cierto es que la gente tiene buena acogida, buena aceptación, ¿no? En los comentarios que recibo y el feedback de manera general es bastante positivo. Hay gente que le vuela la cabeza algunas de las cosas que descubre dentro de los cursos, porque muchas veces a nivel social parece que tenemos aceptadas ciertas, ¿cómo decirlo? Como ciertos ideales sobre materiales o sobre procesos de reciclaje o sobre cosas así que realmente no son la realidad. Y cuando la gente descubre lo que hay detrás, es algo que a mucha gente le cruje el cerebro el descubrirlo, ¿no? Y la verdad es que tengo buen feedback por parte de los alumnos. Fantástico. También dentro de tus servicios, y los conversábamos en el comienzo, la consultoría ha sido un rol fundamental en lo que estás ofreciendo como servicio destacado. ¿Podrías compartir algún caso de éxito, que es algo que le gusta mucho al público de Revolución Circular, donde hayas ayudado a una empresa, a un emprendimiento o a una persona a hacer más sostenible su proceso? Pues sí, mira, te puedo poner un ejemplo de cada, ¿vale? Por ejemplo, a Correcto. nivel de empresa, voy a mantener el anonimato por privacidad de la empresa y el nombre y demás, pero bueno, es una empresa que está centrada en la venta de productos de café, por así decirlo. Entonces me hizo una consulta porque tenía la duda de si cambiar unos envases de material reciclado por unos envases de bioplástico.
Entonces hicimos una asesoría online, vimos la información que requerían, luego les hice un informe en base a lo que me comentaron y al final tomaron la decisión de cambiar algunos de esos envases por materiales biodegradables compostables certificados y otros mantenerlos con material reciclado porque era la mejor opción en ese caso. Y por parte de particulares, recuerdo un caso precisamente que era cercano en el municipio donde yo vivo y entonces pude ir a su casa, ¿no? Y fue como una especie de house tour en el que iba dándole consejos, medidas, tips para transitar un poco hacia esa sostenibilidad en la vida diaria con gestos cotidianos, desde poner una separación adecuada de residuos de una manera eficiente para que no te ocupe toda la cocina o no tengas que llenar todo un cuarto dedicado a la separación de residuos, para ahorrar, por ejemplo, agua, productos de higiene en el cuarto de baño, eficiencia energética en toda la casa. O sea, al final son cosas muy que me motivan mucho, me gusta mucho hacer y que al final cuando ves el resultado, pues ves que le cambias a la gente, ayudas a la gente, pues eso a mí me reconforta mucho. No, y eso es algo que están buscando las personas y que realmente nadie te enseña. O muy pocas organizaciones, muy pocas personas tienen la voluntad o el tiempo, o quizás el modelo de negocio de enseñarlo. Y por eso digo que también va a ser extremadamente interesante para las personas que nos siguen el conocerte, porque van a poder responder muchas de estas preguntas que nos hacen a nosotros de cosas prácticas, de cosas diarias y que resultan realmente vitales hoy por hoy en nuestro planeta. Otro tema que resulta vital en lo que estás haciendo y extremadamente entretenido es el marketing de influencia. Déjame que le dé el valor que yo creo que tiene hoy por hoy la generación de contenido, la atención, el saber dónde colocar los ojos es algo que tiene muchísimo valor. Y por eso, como hablábamos antes, uno tiene que tener mucho cuidado también en tener ese filtro. Y quería quizás hacer doble clic sobre este punto que resulta muy interesante de asegurarse de cómo las colaboraciones que estás haciendo en términos de marketing, de influencia, están alineados hoy por hoy. No sé si tienes ejemplos, sin nombrar empresas quizás también, pero de situaciones que te hayan ocurrido donde están alineados o donde no estén alineados con tus valores. Sí, pues como comentaba antes, ¿no? Al final, el ofrecer servicios o productos a una comunidad tiene una responsabilidad. Y como se decía en la película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. Entonces, mientras a más gente llegue tu contenido, más responsabilidad tienes. Al menos yo lo veo así. Y trato siempre de cuidarme muy mucho en que lo que yo promociono, ofrezco o quiero compartir con mi audiencia realmente es porque considero que aporta algo positivo al medio ambiente y a la sociedad. Obviamente a todos nos las pueden colar, eso por descontado, porque hay veces que es difícil, ¿no? Separar dónde está la línea, pero trato siempre de evaluar los productos o el proyecto mejor, mejor dicho, evaluar el proyecto uno por uno para ver si realmente eso que me están pidiendo que haga realmente cumple con lo que yo considero que son las cosas que quiero compartir, los valores que yo comparto con ellos, sí, no. Entonces, lo analizo bastante, ¿eh? Muchas de las colaboraciones que me llegan las descarto, como comentaba anteriormente, y de hecho recuerdo una que me llegó no hace mucho, de simplemente el hecho de decirme: "Oye, mira, vendemos muchos productos ecológicos". Ecológicos, ya entiendes tú qué tienen de ecológicos, ¿vale? Producidos de esa manera, en aquel lugar y a unos precios hiperbaratos. Y me decían: "Simplemente haz promoción y tú, pues, obviamente ganas un dinero por hacer esa promoción", ¿no? Y de entrada, cuando lo vi que era lo que ofrecían, vi lo que era realmente y lo descarté, porque antes que ofrecer algo que no me siento a gusto hacerlo, pues no lo ofrezco, aunque me cueste el dinero, porque obviamente también hay que entender que una de las formas de monetizar el contenido en redes sociales es a través de colaboraciones con entidades, con administraciones, con empresas, y eso no quita que la persona que lo vaya a hacer, pues tenga la responsabilidad de, por lo menos, mirar un poco en qué consiste lo que te proponen y lo que vas a terminar compartiendo. Entonces, ya te digo. Así es, y todos los que tenemos emprendimientos o empresas lo sabemos y lo hemos vivido, ¿no? El generar una marca, el establecer una marca lleva años, décadas quizás,
Y la destrucción de la misma puede llevar segundos, si no milisegundos. Así que uno debe tener muchísimo cuidado en ese sentido. Javier, volviendo a la economía circular, que es un tema central en tu trabajo, en tu generación de contenido, ¿qué desafíos ves hoy por hoy para la implementación, la transición de la circularidad a una gran escala, escala planetaria? ¿Y cómo crees que se pueden superar estos desafíos que hoy tenemos, que tú estás viendo también quizás en aplicaciones más diarias y del día a día? ¿Cuáles son estos desafíos para transitar finalmente a la circularidad? Pues yo dividiría los desafíos, digamos, en tres patas, por así decirlo. Una pata administrativa o gubernamental, una pata empresarial y una pata de la ciudadanía. Por la parte administrativa, hace falta que marquen el rumbo bien, porque al final son quienes establecen el camino a seguir, son el faro que ilumina el camino, por así decirlo. Disculpa. A nivel empresarial, es cierto que, por una parte, hay empresas que todavía no ven el potencial de la economía circular, los beneficios no solo económicos, sino también ambientales y sociales que puede contribuir la economía circular a causar y lo que ello le supone a su negocio como tal. Que que la gente no se engañe. Nadie dice que una empresa no tenga que ganar dinero. De hecho, una empresa está para ganar dinero, lo que no significa que tenga que ganarlo a toda costa o siendo lo más dañina con el medio ambiente posible, ¿no? Y ahí es donde la economía circular marca esa diferencia, consiguiendo un crecimiento económico, desligándolo del consumo de recursos y de la generación de residuos y contaminación. Y también, aunque este punto lo veo también en la ciudadanía, quizá hay falta de incentivos en algunas empresas, en algunos sectores más complejos, o que cuesta más que transiten hacia una economía circular, porque ya vienen con una tradición de años haciéndolo de una determinada manera, y que ahora cambien todo y lo hagan de otra forma, pues el cambio no solo genera rechazos, sino que cuesta mucho dinero. Y tal vez, proveyendo de diferentes incentivos, se puede facilitar esa transición. A nivel ciudadano, por una parte, lo que comentaba, hay una parte de falta de incentivos, esto nos guste o no es así. Hay gente que por más leyes, prohibiciones o concienciación que se quiera hacer, no lo va a hacer porque no le importa el medio ambiente y tiene que haber de todo. Yo no digo que no. Y está bien, pero lo que, o sea, para lo que la concienciación no sirve, que por lo menos estén esos incentivos económicos. Es decir, si tú no lo haces por concienciación por el medio ambiente, que tengas un motivo económico que te empuje a hacerlo, oye, pues está bien. Cuando nos toca en el bolsillo, pues mucha gente es cuando hace las cosas. Entonces, creo que son medidas complementarias, ¿eh? O sea, al final, mucha concienciación y divulgación y también incentivos económicos. Y también hay mucho desconocimiento sobre la economía circular a nivel ciudadano. Porque a nivel empresarial ya llevamos años oyendo hablar de la economía circular, pero a nivel social, del día a día, no es tan habitual. Se conoce el reciclaje y el residuo cero y cosas así, pero lo que es el concepto holístico de economía circular todavía no está demasiado arraigado. Entonces creo que falta también bastante formación y divulgación en ese sentido. Completamente de acuerdo. Y quiero hacer un punto en lo que señalaste de los incentivos y de la generación de negocio a través de la economía circular. Nosotros hemos sido un lugar donde hemos colocado la bandera y siempre que tengo la oportunidad lo digo, de que no hay que tener miedo en decirlo y es al contrario, yo creo que desde una mirada empresarial y de emprendedor, de emprendimiento muy responsable, el señalar que para que un modelo de negocio sea sostenible, tiene que tener, en palabras muy simples, flujo de caja, tiene que tener ingresos. Y desde la mirada privada, yo creo que eso está muy claro, pero desde la mirada pública, los incentivos, como tú señalabas, son también muy beneficiosos y apuntan en que la sociedad en su conjunto pueda avanzar hacia una economía circular. Así que estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú señalas, Javier, en ese respecto. De hecho, Petar, si me Sí, permites, si queremos ser verdes, los números no pueden ser rojos. muy buena Ahí lo frase. dejo. Excelente, excelente frase. Y me quedaba pensando también, Javier, respecto del papel que juegan las políticas públicas, el rol que tenemos los ciudadanos, pero se me cruzaba con la idea de este momento que estamos viviendo de la cuarta revolución industrial, donde una persona como tú tienes cientos de miles de seguidores y pueden tener un impacto que ya se lo quisiera una persona
hace 10, 20, 30, 40 años. ¿Qué rol puede jugar hoy el ciudadano en la promulgación o en la generación de nuevas políticas públicas o en hacer que una industria cambie su forma de hacer o de generar o de desechar con el poder que tenemos hoy, con estas herramientas disruptivas de comunicación que nos conectan desde la comodidad de nuestra casa con cientos de miles, si no millones de personas? Pues fíjate, el ciudadano, la ciudadanía, tiene un poder que muchas veces subestima y que no conoce y que no aprovecha. Porque yo siempre digo que cada euro, cada peso, cada dólar es un voto. Y cada vez que estás destinando ese dinero a comprar un producto o un servicio, estás votando por ese producto, por ese servicio. O sea, estás fomentándolo. Y la manera en la que gastas tu dinero contribuye al mundo que quieres ver. Es decir, ese poder muchas veces la gente no es consciente de que lo tiene, pero puede sumar mucho. Y si tú, por ejemplo, cada vez, o pongamos un ejemplo práctico, si tú decides, en vez de pagar por una movilidad más sostenible, estás pagando por ir con tu coche pudiendo tener otro medio alternativo, estás votando por seguir esa manera de transportarse. Si optas por comprar un producto reutilizable o retornable o una prenda de mayor calidad que no sea de fast fashion, de moda rápida, estás potenciando que esos productos reutilizables, retornables, de mayor calidad, sigan en el mercado y por lo tanto estás apostando o votando por ello. Entonces, creo que esa simple hay muchas más cosas, pero ese concepto ya es tan potente que solo haciéndolo poca gente se pueden conseguir muchas cosas. Completamente de acuerdo. Todos los días los ciudadanos y los consumidores votamos, como tú señalas, y elegimos y decimos a las empresas, ustedes están haciendo bien o mal las cosas, pero tenemos que ser conscientes. Y por eso la generación de contenido es tan importante, porque estamos en un cambio de conciencia. Y te quería preguntar algo respecto de eso, de los desafíos que debes tú conllevar al generar contenido, de cómo equilibrar el contenido educativo, pero al mismo tiempo esta necesidad de mantener o las ganas de mantener una audiencia comprometida, interesada. ¿Cómo equilibras estas dos cosas que yo creo que fueron como los grandes debates, me imagino, no sé, la televisión de los 80, de cómo hacer algo educativo, pero que al mismo momento generar interés y un cambio y genere esta atracción dentro de la sociedad? ¿Cómo lo haces? Pues realmente, a ver, no te sabría dar una fórmula mágica de decir hay que hacer esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Al final yo hago o creo el contenido un poco como me va saliendo, no me paro mucho a pensar, este contenido va a ser así porque tiene este fin. Realmente pienso en un contenido, pienso en un tema y digo, voy a hacer un contenido de este tema. Y al final es casi como me sale, ¿no? Y trato, o cuando yo luego analizo el contenido, veo que incorpora un poquito de entretenimiento, puede incorporar un toque de humor, puede incorporar una serie de datos técnicos o de contenido riguroso, ¿no? Y al final creo que un contenido que no tiene por qué ser, tenerlo todo el mismo contenido, pero al final es lo que comentaba antes, ¿no? Puedes compartir un contenido que sea más divulgativo, más ameno, más de entretenimiento, más educativo, y es buscar un equilibrio. No sé si hay siquiera una fórmula mágica para eso. Y yo creo que cada día uno va probando nuevas cosas y es ese efecto compuesto, esa mejora sostenida en el tiempo que después genera estas buenas prácticas yo creo que el mensaje, Javier, que yo también daría a las personas que se están entusiasmando con esto, es tirarse a la cancha y probar e iterar e ir viendo qué funciona y yo creo que ese ha sido tu camino, ¿no? Totalmente, ensayo y error, pero mucho ensayo y error. No hay nadie que te haya yo cuando comencé en el 2016 a crear contenido, nada tiene que ver con lo que es hoy día el contenido que se crea, pero Claro. absolutamente nada. Y no había un manual de creación de contenidos. Al final, he ido evolucionando y aprendiendo a golpe de ensayo y error. Esto me funciona, esto no. Y luego hay que sumarle los cambios de algoritmos y Así es. funcionamientos de las redes. Que cuando una red funciona en las fotos, luego lo cambia y ya no funcionan y hay que adaptarse a los vídeos. Vídeos cortos, luego vídeos más largos, luego en un formato, en otro. Entonces es un aprendizaje y una evolución constante, además del ensayo y error.
Completamente de acuerdo. Y todos los hemos disfrutado o sufrido, dependiendo de cómo De en qué queramos. lado estés. Exactamente. Javier, ¿qué consejos le darías a emprendedores o generadores de contenido o personas que están deseando iniciar proyectos en el ámbito de la sostenibilidad, de la economía circular y que quieran también compartir estos contenidos con estas herramientas que son maravillosas de la cuarta revolución industrial? Pues en primer lugar, les diría que hagan lo que le apasiona. Tú puedes tener una mejor idea, una peor idea, pero si no te apasiona eso que vas a hacer, no vas a llegar a buen puerto. Porque quizás estés mucho tiempo sin ver los resultados y si no te apasiona y estás perseverando, vas a abandonar. Entonces, primeramente, haz lo que te apasiona y lo que te mueva realmente, por lo que estés dispuesto a hacerlo gratis durante tiempo o que Exacto. parece que te da igual las horas que inviertas en eso. Cuando tengas esa sensación es que estás haciendo lo que te apasiona. Y luego otra parte es que le diría a la gente que trate de buscar, si va a hacer un emprendimiento, modelos de negocio circulares, que hoy día hay muchos que se centren quizá en la servitización de la economía, en la gamificación, en nuevos modelos de negocio que están surgiendo en el mercado, que ya están establecidos en algunos países con un relativo buen funcionamiento y que quizás son una oportunidad disruptiva a unos modelos de negocio más convencionales o tradicionales. Fantástico, completamente de acuerdo. Y siguiendo en esta línea, te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos y cada uno de mis invitados e invitadas y que quizás va en este mensaje de ideas o de inspiración, pero ahora quiero agarrarme un poco del comienzo desde tu experiencia más personal, dejando de lado quizás el sombrero de emprendedor, de generador de contenido. eh, ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que nos están viendo y escuchando en España, en Chile, en América Latina y todos los rincones del mundo? Pues les diría que una sola persona no puede hacerlo todo, pero millones de personas podemos hacer algo. Así es, así es. Y yo creo que el unir a generadores de contenido, por eso creo que es tan interesante esta conversación, es un paso en ese sentido, que nos apoyemos. Tú generosamente me contactaste en un principio y yo lo encontré un hecho tan inspirador que espero podamos, después de esta conversación, compartirlo con muchas más personas y que se pueda replicar, ¿no, Javier? Ojalá así sea, claro que sí. Javier, y finalmente, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos ven y escuchan a conocer más de ti, de Todos Somos Reciclaje? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de tus servicios? ¿Dónde podemos invitarlos a que te acompañen? Bueno, pues pueden visitar los perfiles de las principales redes sociales, como Todos Somos Reciclaje, y también visitar la web www.todosomosreciclaje.com, donde ahí encontrarán toda la información, ya no solo mía, sino también de los servicios que ofrezco, etcétera. Fantástico, Javier. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Gracias por invitarme también a Todos Somos Reciclaje. Y no tengo duda que esta será una de muchas conversaciones que tengamos, las puertas abiertas de nuestro podcast. Muchísimas gracias nuevamente. Estoy seguro de que será así, Petar. Para mí ha sido todo un honor estar aquí en este podcast y te invito a que cuando quieras, pues charlemos y conversemos. Agradecido, Javier. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.